¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que me escuchan bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Y usted, profe? ¿Todo bien? Bien. Bien, todo bien. Hasta acá, bien. Esto es algo que es un día a día. Pero bueno, gracias a Dios hasta acá, bien. Bueno, les comento. La clase anterior yo les di una clase sobre todos los aspectos que hacen a la presentación de la materia. Les dije que, digamos, básicamente en principio cuáles eran las áreas en donde se aplicaba la probabilidad de la estadística y también cómo se ubicaba en el contexto de la ciencia, qué características tenían. Le hablé de las ciencias fácticas, de las ciencias formales y bueno, y de aspectos yo diría básicos que serían de presentación de la materia. Hoy vamos a abordar, les di también un material, hubo una duda de un alumno y bueno, yo le envié un mail aclaratorio a ustedes. Sé que por allí hay diferencias, hay alumnos que han visto probabilidad y estadística, obviamente para ellos no va dirigido el nivel de la actividad, por lo menos en esta etapa, en tanto que sé que hay otros alumnos, y lo he notado por las preguntas que me hicieron, no tenían conocimientos básicos de la materia. Entonces, obviamente, nos vamos a tener que amoldar a estos últimos alumnos, ¿no? Bueno, la idea de la clase es una clase, digamos, no está establecido que necesariamente se hagan clases por videoconferencia. Sí están establecido clases sincrónicas, ¿no es cierto? Una vez, digamos, en el caso de la materia mía, una vez cada 15 días, porque si bien las clases son todas las semanas, está contemplado que no haya dos clases sincrónicas en el mismo día. Por lo tanto, normalmente conmigo van a tener clases de por medio en forma sincrónica. La forma sincrónica no necesariamente es una videoconferencia. Puede ser una situación donde yo les presente material y esté, digamos, en el campus o esté en forma interactiva, resolviendo dudas o problemas. En este caso, bueno, lo hago con un video. Este video es nada más que orientativo de una serie de aspectos que me parece importante comentárselos muy rápidamente. Yo diría que si hay preguntas o cuestiones más así puntuales que no se entiendan, por allí me las pueden después enviar después de terminar esta videoconferencia, me la pueden enviar para yo contestar. Así que bien, bueno, entonces vamos a... Un segundo, tengo que compartir una pantalla con un Power que hice. No, este no, perdón, un segundo. Tengo dos Power hechos. Este es este y este. Vamos a ver si lo ubico. Bueno, esto es una línea así de comentarios que, sobre temas que ustedes van a desarrollar o van a tener que estudiar y problemas que van a ver y que yo les voy a dar en forma complementaria a la clase. Vamos a ver si puedo presentar esto. Bien, ahí se ve mejor la pantalla, ¿no? Bueno, podemos considerar 4 tipos de probabilidades. Ustedes ya han visto qué probabilidades, yo les dije que leyeran cuál es la definición de probabilidades. Ustedes ya vieron que
había 3 definiciones. En principio me interesa en este caso mencionar las dos primeras. La primera, que era la de Laplace, que era casos favorables sobre casos posibles. También, y a manera de rápido refresco de temas que ustedes ya vieron, les digo que cuando hay un evento, es algo que se repite y que tiene muchos resultados posibles en el que el mismo se puede presentar. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Esos resultados posibles, en el caso de un dado, son el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A todos esos resultados posibles lo denomino espacio muestral. ¿Bien? Entonces, el espacio muestral del evento de lanzamiento de un dado es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien. Por otro lado, definimos lo que es un suceso. Suceso es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento del dado, el suceso puede ser que salga el número 1. A veces hay sucesos elementales, como el que le acabo de mencionar, porque se trata de un solo elemento. Pero hay otros sucesos que no son elementales. Por ejemplo, que el número sea par, ¿no es cierto? Y en ese caso serían 2, 4 y 6, el subconjunto del espacio muestral que constituye lo que sería el caso favorable para ese suceso. Recuerden que tenemos un suceso y en función del suceso tenemos el caso favorable. Entonces, según Laplace, volviendo a lo que les decía, teníamos que la probabilidad se la puede definir como casos favorables sobre casos posibles, siendo casos favorables los sucesos en que se presenta o las situaciones en que se presenta el suceso determinado. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, si yo hablo de que el número sea par, voy a tener 3 casos favorables, ¿no es cierto?, sobre, lo divido, ¿no es cierto?, sobre la cantidad de casos posibles, que son 6. Esa situación me da lo que denominamos probabilidad de ocurrencia del suceso X, ¿no es cierto?, que es lo que primero está aquí. Bien. Recuerden un poco así como rápido comentario que tenían ciertas falencias estas definiciones de probabilidad de las dos primeras que ustedes leyeron. La probabilidad de Laplace se consideraba que era probabilidad, según su definición, casos favorables sobre casos posibles, pero era aplicable a sucesos equiprobables. ¿Qué implica eso? Que únicamente, por ejemplo, en el caso del lanzamiento de un dado, es una situación con sucesos equiprobables. ¿Por qué? Cada uno de los elementos que constituyen el espacio muestral tienen la misma probabilidad que el otro. Entonces estamos en un suceso equiprobable. Pero eso es una situación particular. De todas formas, aún así, esta definición tiene una falencia desde el punto de vista de la fundamentación, digamos, de lo que es una definición, porque no se puede definir, no se puede utilizar el mismo concepto que yo estoy definiendo en la definición. Si yo digo que la probabilidad, que es algo nuevo que estoy presentando, que todavía no está definido, es el cociente de casos favorables sobre casos posibles en sucesos equiprobables, estoy incorporando la palabra equiprobable, y equiprobable todavía no está definida. Entonces estamos ante un círculo vicioso y eso no es aceptable desde el punto de vista de una definición, ¿no es cierto? Entonces allí tenemos esa dificultad. En el otro, que es sobre frecuencias relativas, la probabilidad se definía como un resultado que se iba a manifestar como tendencia cuando se repite un determinado evento muchas veces. Por ejemplo, si lanzamos un dado y tenemos 10 lanzamientos, vamos a tener una cierta cantidad de resultados. Vamos a poner un ejemplo más simple en números para que se entienda. Supongamos que lancemos 6 veces. El resultado que vamos a obtener seguramente no va a ser, o muy probablemente, digamos en otras palabras, no va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6. Es muy probable que alguno de ellos haya repetido, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tomamos la definición de probabilidad como frecuencia relativa de casos favorables o casos posibles, y lanzo 6 veces un dado, es bastante poco posible que si divido, por ejemplo, la cantidad de números 3 que aparecieron sobre la cantidad de lanzamientos, que serían 6, me aparezca un sexto, que es la probabilidad del 3.
¿de acuerdo? Es probable que me aparezca quizás, que no aparezca quizás ninguno, o que aparezca 2 veces, ¿no es cierto? Bien. Ahora, esto es una cuestión puramente experimental, por lo tanto, la única manera de realmente comprobarlo es haciendo experiencia. Si yo ese mismo suceso, en vez de hacerlo 6, vamos a mantener los números múltiplos para simplificar. En vez de hacerlo 6 veces, lo hago 60 veces, voy a ver que el resultado de la cantidad de números 3 que aparecen, dividido los 60, que son las veces que realicé la repetición del evento, va a ser un número que va a estar más o menos cerca de un sexto. ¿De acuerdo? Bien, ahora si esa cantidad de veces que realicé o repetí el evento, en vez de ser 60, y lo sigo multiplicando por números por 10 para simplificar, podría también hacerlo por otros números, ¿cierto? Pero digamos 600, ¿no es cierto? Si en vez de ahora 60 veces, hago 600 veces, voy a tener allí una cantidad de veces que aparece el número 3, que dividido la cantidad de 600, que es la veces que repetí el evento, voy a poder ver, esto es absolutamente práctico, como les dije, insisto, es experimental, lo pueden hacer, lo pueden experimentar, no hay otra forma de comprobarlo, van a verificar que realmente se va a ir marcando una tendencia de aproximación de ese cociente al un sexto, y que va a ser cada vez mayor esa aproximación cuanto más veces se repite el evento. Es decir, que si lo hicimos en 6, lo hicimos en 60, lo hicimos en 600, lo hacemos en 6000, o lo hacemos en un número que no sea múltiplo de 10, ¿no es cierto? O lo hacemos en 10.000 casos, ¿no es cierto? No importa. Vamos a advertir que mientras incrementemos la cantidad de veces en la que hacemos la repetición, vamos a estar cada vez más cerca de que el cociente de casos favorables del número 3, que sería el ejemplo que estábamos tomando, sobre la cantidad de veces que repetí el evento, se va a aproximar, como decía, cada vez más a un sexto. Entonces, esa segunda, digamos, que se llama a posteriori, la anterior era la definición de Laplace era a priori, antes de la experiencia. Esta es a posteriori, o sea, es, digamos, resultado de una experiencia. Se podría mencionar que sería entonces la probabilidad definida como la cantidad de veces que se presenta, o sea, la frecuencia relativa, cuando un determinado suceso, ¿no es cierto? Cuando el número de repeticiones del evento es muy grande. Acá aparece otra falencia, de que ¿qué se entiende por muy grande? ¿Y cuánto es muy grande? Y por supuesto eso no es definible. Yo simplemente lo único que sé es que mientras más aumente, más cerca voy a estar de aproximarme, pero ese muy grande es algo impreciso que sobre el cual no se puede dar nada más que lo acote, que lo aclare más. Eso en definitiva llevó a la definición axiomática, que ustedes la leyeron, que yo se las di dentro del material que tenían que leer, y termina esa siendo la definición de probabilidad. Entonces, bueno, continuamos con esto de los tipos de probabilidad. Decíamos que entonces teníamos la probabilidad de que ocurra el evento, el suceso X, ¿no es cierto? Y eso lo notamos con probabilidad de X. Bien, si yo tengo un suceso X y un suceso Y, la probabilidad de que ocurra uno u otro es la probabilidad de X unión Y, lo que ven ustedes arriba. En tanto que si yo quiero conocer la probabilidad de que ocurra X e Y, es la probabilidad de X intersección Y. Y la probabilidad condicional es algo que ahora lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar un poquito más, es la probabilidad que nosotros definimos para un suceso X, en este caso, pero con la condición de que previamente haya sucedido o haya ocurrido el suceso Y. ¿Se entiende? Entonces, esto es una cuestión de notación. Acá X barra Y no es división, sino es una notación en probabilidades en donde lo que está significando esta expresión es que estoy indicando que la probabilidad de que ocurra el suceso X habiendo ocurrido Y. O sea, se sabe que Y ha ocurrido y en base a eso queremos saber cómo se ve
o cuál sería la probabilidad de X, que puede o no estar condicionado, y lo vamos a ver a eso más adelante. Bien. Lanzamos dos dados, uno rojo y otro blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que sumen 3? ¿No es cierto? Bueno, el espacio muestral, si yo tengo 6, el espacio muestral del dado rojo son 6, ¿no es cierto? Que del 1 al 6. El espacio muestral del dado blanco es 6. Ahora, el espacio muestral conjunto del lanzamiento de dos dados es 6 por 6, que sería la matriz que resulta acá, serían 36. Ahora, la condición del problema me dice la probabilidad de que sumen 3. Sumar 3 puede ocurrir con la situación en donde se presenta el 2 en el blanco y el 1 en el rojo, o el 1 en el blanco y el 2 en el rojo. En definitiva, ¿cuántos casos favorables tenemos? Tenemos dos casos, estos dos que están indicados con X, sobre un resultado, sobre un espacio muestral de este evento, digamos que el lanzamiento de dos dados, que sería 36. Entonces, la probabilidad de que ocurra un 3, ¿no es cierto?, de que la suma de los dos dados lanzados sea igual a 3, es igual a 2 sobre 36. Supongamos que hemos ya lanzado el dado rojo y ha salido en 1. ¿Cuál es ahora la probabilidad de que sumen 3? Si ya ha salido el 1, solamente hay un solo dado blanco que permite sumar 3. Por lo tanto, la probabilidad sería un caso favorable sobre los 6 posibles, que son las 6 combinaciones de 1 con los dados blancos que tenemos. Se llama probabilidad condicionada, ¿no es cierto?, tal como les decía recién, a la probabilidad de que, habiendo ocurrido un suceso B, ocurra un suceso A. Insisto en lo que les mencionaba recién en cuanto a la notación, en el sentido de que esta barra, en este caso, está indicando eso, no está indicando una división. ¿De acuerdo? La probabilidad, entonces, de A condicionada a que haya ocurrido el suceso B, es igual a la probabilidad de intersección de A y B sobre la probabilidad de B. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero se puede interpretar de la siguiente manera. Dado que ocurrió B, mi espacio muestral queda restringido a nada más que los casos en donde B se ha presentado. Y en tanto que los casos favorables van a tener que ser aquellos que coincidan con B y sean de A, es decir, aquellos que resulten de la intersección de A y B. Entonces, los casos favorables serían la intersección de esos dos sucesos, y los casos posibles son todos los resultados en donde B se presenta. Vamos a ver teorema de Bayes. Bien. Suponemos que los eventos A1, A2 y AN forman una partición de un espacio muestral S con mayúscula, ¿no? Esto es que los eventos A1, A2, AN sean mutuamente exclusivos, y que la unión de ellos me dé el espacio muestral. En el gráfico, el diagrama de Venn, se puede ver bien esta condición. Es decir, yo tengo A1, ustedes se fijan, A2, A3, y como ustedes pueden ver, cada uno de ellos es disjunto respecto a los otros, es decir, son excluyentes. ¿Qué tal? Hasta mañana. Perdón, hay un sonido ahí de retorno, un micrófono abierto quizás. Perdón, ¿me están entendiendo bien? ¿Me están escuchando bien, digo? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, entonces decía que como tenemos que los eventos A1, A2, AN constituyen una partición del espacio muestral, que son excluyentes, ¿no es cierto? Tenemos la condición de que la unión de todos ellos constituye el espacio muestral. Bien, ahora yo planteo un suceso B. Un suceso B, dentro de ese espacio muestral, es la intersección entre el espacio muestral y B. Es decir, si yo tengo este suceso que está acá graficado en el diagrama de Venn como B, podemos ver que este B resulta de la intersección de, o sea, todo lo que ocupa dentro del espacio muestral S, ¿no es cierto?
Ahora bien, esa intersección del espacio muestral con B la podemos desarrollar teniendo en cuenta que por la partición que hemos hablado, a ese lo podemos reemplazar por A unión A1, perdón, unión A2, unión A3, unión AN. Es decir, que si yo uno todos los A, que son mutuamente excluyentes, y en su totalidad constituyen el espacio muestral, voy a tener S, ¿cierto? Entonces lo que hice acá es reemplazar S por esta expresión que está acá. Bien, ahora a esto lo podemos desarrollar y escribirlo de la siguiente manera. A1 intersección B, ¿no es cierto? Unión A2 intersección B, unión, finalmente, unión AN intersección B, donde A y B son eventos mutuamente exclusivos, ¿no es cierto? En consecuencia, como yo tengo que la expresión suceso B es igual a A1 intersección B, unión A2 intersección B, unión, etcétera, como pueden estar viendo ustedes acá, la probabilidad de B entonces sería la probabilidad de A1 intersección B. Recordemos que la unión pasa a ser suma, ¿no es cierto? Son sucesos excluyentes, así que no voy a tener que restarle ningún valor porque no tienen puntos comunes. Entonces directamente es la suma. Entonces tengo probabilidad de A1 intersección B más probabilidad de A2 intersección B más probabilidad de AN intersección B. ¿Entiendes? Bien. Ahora bien, tengo, desarrollando esto que está acá, tengo que la probabilidad de B es igual. Probabilidad de A1 intersección B es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado que ocurrió A1. Surge de la fórmula que anteriormente vimos. De la misma manera, la probabilidad de A2, ¿no es cierto?, es igual. Ahora lo tengo al mouse. La probabilidad de A2 intersección B es probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado que ocurrió A2. Y así hasta la probabilidad de AN por la probabilidad de B dado que ocurrió AN. Por otra parte, ¿no es cierto?, para cualquier I, la probabilidad condicional de AI dado B se define por esta expresión que tenemos acá. Probabilidad de AI dado que ocurrió B es igual a la probabilidad de AI intersección B sobre la probabilidad de B. ¿De acuerdo? En esta ecuación tenemos acá la probabilidad de B, se llama probabilidad total. Ya vamos a ver después algunos ejemplos y algunos casos prácticos, resolución de problemas en valles, donde van a entender y van a comprender más un poco qué es esta fórmula y qué implicancias y qué aplicaciones tiene, ¿no? Entonces, decíamos que teníamos esta condición, ¿no es cierto?, que la probabilidad de AI dado B es igual a la probabilidad de AI intersección B sobre la probabilidad de B, y en esta ecuación usamos 1 para reemplazar B. 1 está acá. Disculpen lo escrito que está acá. Yo al leerme el PowerPoint en algunas cosas las traté de armar y en otros saqué foto del libro y el libro lo tenía escrito, así que les pido disculpas por eso, ¿no? Entonces les decía que la fórmula de esta 1, que está acá, puedo reemplazar el denominador. Si ustedes se fijan, en el denominador tengo probabilidad de B y esto se denomina probabilidad total. Es decir, que la probabilidad total de que ocurra B está compuesta por la suma de estas probabilidades. Es decir, que en esta fórmula, ustedes que ven al final, lo que hice es reemplazar la fórmula esta, la probabilidad de B por esta expresión que está indicada con un 1. Y a esa la coloco entonces en esta expresión final que ustedes ven acá. Lo que hice entonces es reemplazar el denominador, probabilidad de B, por esta expresión que está aquí abajo. En tanto que al numerador, perdón, lo desarrollo. Como es probabilidad de AI intersección B, podemos ponerlo como probabilidad de AI por probabilidad de B, dado que ocurre ahí. ¿De acuerdo?
Si ustedes se fijan, tenemos de un lado, o mejor dicho, lo que estamos tratando de obtener es la probabilidad de que habiendo ocurrido el suceso B, ocurra el suceso AI. O sea, cuando digo AI, es algún determinado I, que puede ser A1, A2 o A4. Sabemos entonces que B necesariamente se da en relación con uno de los A. Yo sé que ocurrió B, ahora quiero saber con cuál de los A, en cuál de los A se presentó. ¿De acuerdo? Bien. En tanto que les decía, esto es lo que estamos tratando de averiguar, y si ustedes se fijan en esta expresión, figura la condición, la probabilidad condicional de B dado que ocurrió ahí. Bien. Es decir, no es lo mismo esta probabilidad que está puesta acá que esta que está puesta acá. En esta estoy poniendo la probabilidad de B, dado que ocurrió ahí, y en esta es la probabilidad de ahí, dado que ocurrió B, que no son iguales. Precisamente esa es una cuestión central en Bayes. Ahora bien, el tema, perdón, cuando finalice la reunión, nos reconectamos nuevamente a con el mismo link. Entonces, les decía que acá lo que tenemos es que la probabilidad de B dado que ocurrió ahí, normalmente se presentan como datos. Es decir, yo tengo un problema en donde esta probabilidad es dato. Es decir, yo tengo la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido ahí. Es decir, en cada caso, es decir, tengo la probabilidad de B dado a 1, la probabilidad de B dado a 2, la probabilidad y así, ¿me explico? Es decir, esto es dato, ¿no es cierto? Ahí, la probabilidad de ahí también. Acá, como ven abajo, vuelven a presentarse también las probabilidades de B habiendo ocurrido a 1, habiendo ocurrido a 2, etc. Y esos son datos. Lo que no es dato, y es precisamente lo que queremos obtener, es cuál es la probabilidad de que habiendo ocurrido B, esté relacionado o esté dado con un determinado AI que seguramente o necesariamente se presentó. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que, dado que ocurrió B, se haya presentado un determinado A. O sea, la expresión sería AI. Bien. Un segundo. Vamos a ver si puedo. No me lo toma acá. Ahí está. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que una carta escogida al azar sea un A sabiendo que es roja? Bien. Yo tengo los colores y tengo el palo, ¿no es cierto? As, tengo 2 de color rojo y 2 de color negro. En total tengo 4. Y tengo de color rojo en total 26 cartas y de color negro en total 26 cartas. La probabilidad de As, dado que se presentó la condición rojo, es igual a la probabilidad de As intersección rojo sobre la probabilidad de rojo. La probabilidad de, voy a sacar esto, la probabilidad de As intersección rojo es 2 sobre 52. ¿Por qué? Porque hay solamente 2 As, ¿no es cierto?, que son rojos, ¿no es cierto? Por eso 2 sobre 52 que finalmente da 2. En tanto que la probabilidad de rojo es 26, que son la cantidad de rojos, sobre 52, que es la probabilidad, que son la cantidad total de cartas, ¿no es cierto? Entonces, finalmente tengo 2 sobre 26. ¿Bien? Tengan en cuenta acá que el 26 se le suele usar, o se suele utilizar en este caso, el término de espacio restringido, espacio muestral restringido. ¿Por qué decimos espacio muestral restringido? Porque se trata de un espacio muestral amplio, en este caso serían todas las cartas, ¿no es cierto? Pero al incorporar la condición previa de que ya sea presentada la condición de rojo, es decir, ya incorporándole esa condición, se me restringe el espacio muestral.
Y mi nuevo espacio muestral le llamo espacio muestral restringido, y ya no es 52, que incluía las negras, sino solamente 26, que solamente contempla las cartas rojas. ¿Se entiende esto, no? Segundo, que paso. A ver si esto. Bien. Bueno. Independencia. Dos sucesos, los sucesos A y B, serán independientes si la ocurrencia de B no influye en la probabilidad de A, y al revés. Es decir, si se da la condición que la probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A. Y si la probabilidad de B, dado que ocurrió A, es igual a la probabilidad de B. Es decir, esto significa que un suceso es independiente del otro. Le voy a poner un ejemplo para que claramente se pueda entender este concepto. Supongamos que yo lanzo 2 veces una moneda. En la primera oportunidad aparece, supongamos, una cara. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea cara, o sea sello, no importa, dado que ocurrió en la primera cara, por ejemplo? Y la pregunta sería, ¿ustedes creen que el resultado del primer lanzamiento influye en el resultado del segundo lanzamiento? No, yo creo que no. No. No, eso, a estas preguntas se las hago porque hay muchas veces que las cuestiones estas relacionadas con la probabilidad son intuitivas. En este caso es intuitivo. Vamos a ver, hay casos en donde nuestra intuición nos lleva a conclusiones erróneas. En este caso no nos lleva a una conclusión errónea, porque, digamos, no es difícil, o mejor dicho, casi yo diría que es intuitivo, la percepción de que el lanzamiento de 2 monedas, el resultado del segundo lanzamiento no queda condicionado por el resultado del primero. Es decir, que podemos decir que son 2 sucesos independientes. Bien, acá vamos a ver si puedo. Bien. En la independencia de sucesos, similarmente, M sucesos A1, AM se llaman independientes cuando la probabilidad de A1 intersección la probabilidad de AM es igual a la probabilidad de A1 por cada una de las otras probabilidades, ¿no? Bien. Podemos aplicar la ley de la probabilidad total. Tenemos hombres y mujeres fumadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo tengo estudiantes que pueden ser hombres o que pueden ser mujeres. La probabilidad de que sean mujeres es 0,7. La probabilidad de que sean hombres, sean hombres 0,7, la probabilidad de que sean mujeres 0,3. Y dentro de la probabilidad de que sea mujer, dada la condición de mujer, la probabilidad de que fume es 0,2 y la probabilidad de que no fume es 0,8. ¿Cierto? En tanto que los hombres, en este caso, fuman menos. Probabilidad de 0,1 y probabilidad de que no fume es 0,1. La probabilidad de que fume es igual a la probabilidad de que fume intersección hombre más la probabilidad de que fume intersección mujer. Es decir, son todos los casos de hombres que fuman más los casos de mujeres que fuman. Y eso, en definitiva, si lo ven por esta línea, es 0,1, que sería la condición de hombre que fuma, por 0,7, que sería la condición de hombre, la probabilidad de hombre. ¿No es cierto? Más 0,2 por 0,3, que sería la condición de mujer. Si ustedes ven, esto es 0,06, este es 0,07 y este es 0,06, la suma es 0,3. Bien. Ahora, si nosotros queremos aplicar valles, vamos a una condición distinta. En el problema anterior, en el que les presenté, digo, bueno, yo elijo una persona al azar y resulta que me doy cuenta que es fumador. Bueno, ahora No se escucha, no sé si es a mí o... No, no se Sí, profe, escucha. no se Profe, escucharon no se los últimos escucha 30 segundos, nada. más o menos. Sigue sin escucharse, profe.
Profe, se te rompió el micrófono mal. Vemos el mouse nada más. Queda menos de un minuto, capaz que si salimos y volvemos a entrar, se corta. Sí, vamos a salir y volver a entrar. El micrófono del profe se había tildado totalmente igual. Ok, salimos todos entonces.